Hola, buenos días. El Banco Santander ha presentado su plan estratégico para los próximos años y mejora la situación del banco. El Banco Santander está en un proceso de transformación muy bueno. Olvidaos de la idea de que es un mal negocio porque en el pasado hizo dividendos flexibles. Eso lo hizo forzado por el empeoramiento de la regulación y la bajada de los tipos de interés a cero, como le pasó a prácticamente todos los bancos europeos y ya hemos comentado en otros vídeos y en el foro de invertirenbolsa.info. Eso es el pasado y el futuro del Santander probablemente va a ser muy diferente al de la última década. Para entender bien el cambio que va a dar el Santander tenemos que pensar en dos cosas. La primera es que los bancos son empresas distintas a los de los demás sectores en muchas cosas y una de ellas es la integración de sus filiales. El Santander está presente en muchos países, igual que les pasa a Procter & Gamble, Mercedes, Danone, Allianz, Iberdrola y prácticamente todas las empresas de las que hablamos habitualmente para invertir a largo plazo buscando la rentabilidad por dividendo. La diferencia es que todas las demás empresas de los demás sectores ya tienen muy bien integradas sus filiales en todos los países y los bancos no. Los bancos no tienen bien integradas sus filiales en todos los países porque tradicionalmente la regulación les ha obligado a tener tareas duplicadas en cada país en el que están para tener aisladas unas filiales de otras. Y esto tiene sentido, es decir, esta regulación no la considero mala. Siempre ha sido así desde hace muchas décadas y su función es que los posibles problemas que haya en el sistema bancario de un país no se trasladen a los sistemas bancarios de otros países. Y es muy importante conseguir esto. Por ejemplo, lo que se busca con esto es que si en Brasil en un momento dado su sistema bancario tiene problemas, esos problemas no se trasladen a Estados Unidos, Reino Unido o España, porque los problemas de la filial del Santander en Brasil se trasladen a las filiales del Santander en Estados Unidos, Reino Unido o España, y de ahí se extiendan al resto de bancos de España, Reino Unido y Estados Unidos. Esto es algo bueno de la regulación, pero la tecnología ha cambiado esto. Esto va a seguir siendo así, es decir, los sistemas bancarios seguirán estando aislados unos de otros dentro de lo posible, como hasta ahora, pero la tecnología permite hacer cosas que antes no se podían hacer, como una integración mucho mayor de todas estas filiales. Por ejemplo, haciendo una única aplicación informática para todas ellas, compartiendo muchas más tareas los departamentos de marketing, etc. La segunda cosa que tenemos que comentar antes de ver los detalles del nuevo plan del Santander es que la tecnología ha cambiado la banca mucho más que los demás sectores. Realmente hay un sector que la tecnología ha cambiado aún más, que es el de los medios de comunicación, como os expliqué en este vídeo sobre A3 Media que os dejo por aquí. Lo importante ahora es que la tecnología ha cambiado por completo el sector de la banca. La forma que tenían antes de crecer los bancos era abrir más sucursales y comprar otros bancos. Desde hace unos años los bancos siguen creciendo mucho en el número de clientes, a pesar de haber reducido mucho el número de sucursales, y las compras de bancos han pasado a ser algo secundario. Seguro que seguirá habiendo fusiones de bancos, pero serán diferentes a las del pasado, porque ya no son la única forma de crecer muy rápidamente o de entrar en otros países. Por eso es tan importante esta imagen que veis aquí. La idea que hay en el centro resume muy bien todo lo que os he contado, porque los bancos han pasado de ser un negocio principalmente físico, basado en sucursales, a ser negocios digitales que usan las sucursales físicas como apoyo al negocio digital. Esto es común a todos los bancos y en el caso de Santander se amplifica porque es uno de los que está presente en más países. Vamos a ir viendo esta rueda en orden porque resume muy bien el cambio que va del Santander. El primer punto son los clientes. Antes los bancos diseñaban productos que vendían a sus clientes. Ahora la tecnología les permite hacer una gestión más personalizada a cada cliente. Siguen diseñando productos estándar, pero la gestión de cada cliente es cada vez más personalizada y esos son mayores ingresos y beneficios para los bancos. Los bancos pueden sacar mucho más potencia al análisis de sus datos y creo que lo van a hacer. Además están aumentando mucho el número de clientes a pesar de reducir mucho el número de sucursales y esto es un ahorro de costes muy importante. El segundo punto es que esta mayor digitalización les permite hacer las mismas cosas que hacían antes a un coste menor y además les permite hacer cosas nuevas mucho más fácilmente. Este punto podemos decir que es común a todos los sectores, pero en el caso de los bancos es mucho más importante porque el núcleo de su negocio está pasando de físico a digital, cosa que no está pasando con la alimentación, los coches, los aeropuertos, los inmuebles y el resto de negocios en general, que siguen siendo principalmente físicos, aunque usen mucho la tecnología. El tercer punto significa que gracias a lo anterior, las redes sucursales y los negocios globales van a generar más ingresos a la vez que reducen los costes. El cuarto punto es muy importante. Por mucho dinero que tengamos, no vamos a comer el doble o el triple de lo que comíamos cuando teníamos menos dinero. Pero la tecnología sí facilita que se hagan varias transacciones con el mismo dinero que antes se hacía una sola. Por ejemplo, una persona que antes hacía una operación de compra o venta de acciones de 1.000 euros al mes cuando había que ir a la sucursal física a dar la orden de compra o de venta, ahora puede hacer 5 o 10 operaciones al mes con esos mismos 1.000 euros. Esto mismo aplicarlo a los pagos con tarjeta, recibos, Bizum, fondos de inversión, seguros, transferencias y todo lo demás. Lo importante es entender que la tecnología hace que cada vez se hagan más transferencias con el mismo dinero y esos son más ingresos y más beneficios para los bancos. El quinto punto es el capital. Esto es un poco técnico, pero el resumen es que las mejoras que hemos visto antes van a permitir una asignación más eficiente del capital que tienen los bancos
y eso va a suponer un mayor crecimiento del beneficio por acción y del dividendo en el futuro. Lo que nos quiere decir el Santander con esta otra imagen es que tiene más del 30% de sus ingresos en negocios globales, y eso supone un potencial alto de mejora de la rentabilidad, simplificando las tareas duplicadas que vimos antes. Este potencial de mejora no lo tienen los demás sectores en general, por lo que os comenté al principio sobre la regulación y el aislamiento que había entre las filiales de unos países y las de otros. Vamos a ver esto con el ejemplo de la filial de Estados Unidos. Como veis aquí, en 2022 se hacen el 50% de las operaciones en las sucursales físicas y en 2025 espera que en las sucursales se hagan menos del 15% de las operaciones. Y con esto espera bajar los costes de esta filial de 2.000 millones de dólares al año a 1.700 y teniendo en cuenta lo que sube la inflación estos 3 años. Esto es una reducción de costes importantísima y algo similar a esto es lo que va a hacer en todos los países en los que está. Otro sitio donde el Santander tiene planes para mejorar mucho es en una mayor integración de sus filiales en Estados Unidos y México. De la misma forma también va a integrar más todas sus filiales en Europa por un lado y todas sus filiales en Sudamérica por otro. Y en una segunda fase, después de 2025, que es hasta donde llega el plan estratégico que estamos viendo hoy, hará una mayor integración de sus negocios en todo el mundo, aumentando todas las ventajas que vimos antes en ese gráfico de 5 puntos que fui comentando uno a uno. El resultado de todo esto debe ser la mejora de la rentabilidad que veis aquí. Digital Consumer Bank es la suma de Open Bank y la financiera de consumo del Santander. Y es un proyecto muy interesante con el que está entrando en muchos países y a un coste muy bajo. Los objetivos concretos para 2025 son estos. La rentabilidad sobre los recursos propios espera subirla del 13% a la zona del 15%-17%. El payout sube al 50% y espera que el beneficio por acción crezca más del 10% al año. Espera aumentar los clientes de 160 millones a 200, que es un crecimiento enorme. Y a la vez que reduce sucursales, como os decía antes, espera mejorar el ratio de eficiencia, desde el 45,8% actual hasta el 42%, que es una mejora importante para 3 años, y mantener el ratio de capital por encima del 12%. La remuneración la seguirá dando mitad en efectivo y mitad como recompra de acciones. Así que para 2023 podemos esperar un beneficio por acción de unos 60 céntimos, un dividendo en efectivo de unos 15 céntimos y una recompra de acciones equivalente a unos 15 céntimos por acción. Esta recompra de acciones sería más o menos el 4% del capital a los precios actuales. Recordad que el Santander ha recomprado ya el 5% de su capital y con la segunda recompra de acciones por los resultados de 2022 que acaba de lanzar llegará a cerca del 7%. Así que dentro de un año habrá amortizado aproximadamente el 10%, 11% de su capital social. ¿A qué precio está barato el Santander? Su valor contable es de 5,30 euros y todo lo que sea comprar por debajo de su valor contable es comprar barato. Ahora cotiza unos 3,80 euros, así que sigue muy por debajo de su valor contable y la veo muy barata por fundamentales. Si queréis afinar más el precio de compra, como en las últimas semanas ha tenido una subida muy brusca, yo pondría las próximas órdenes de compra en la zona de los 3,5 euros. Ahí el PER 2023 será una de las 5,5 veces y la rentabilidad por dividendos será del 4,6%. Parece claro que el mercado aún no cree que el Santander vaya a crecer de verdad, y es mejor así, porque cuanto más baja esté la cotización, más acciones recomprará con el mismo dinero y más crecerán los dividendos en el futuro. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho, y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.